porque si no la pudiéramos entender, pues como que no tendría mucho beneficio, ¿verdad? Estaría ahí el libro, estaría la cartita, pero pues no nos serviría de nada. Es como aquella receta médica que el doctor escribe y la verdad, a veces los doctores escriben rápido y feo. Y cuando usted trata de leer esa receta, dice, ¿qué dice aquí? No entiendo nada. Y tiene que ir otra vez con el médico o con el de la farmacia que ya tiene mucha práctica leyendo jeroglíficos y le explica, usted tiene que tomar este medicamento cada tanto tiempo. Esta carta fue escrita claramente para su vida. Usted puede entender la Biblia. Hay un ejemplo muy bonito que a mí me gustó muchísimo, hermanos. No sé si la primera vez ya lo leí, pero trata acerca de un muchacho de 16 años. Dice que este joven fue por primera vez a la iglesia. Un vendedor de zapatos lo condujo a los pies de Jesucristo. Entonces este vendedor de zapatos le dijo que debía aprender más acerca de este Salvador que acababa de recibir. Así que le invitó a la iglesia a donde él asistía. El joven asistió a la iglesia y como todo buen principiante, ¿verdad? Llegó, tomó su lugar, alguien le dio una Biblia, otro le dio un himnario y empezaron a cantar los himnos. Ya, qué hermoso, vamos a cantar a nuestro Dios. Él también se animó, dice que cantaba, más o menos, porque pues no se sabía los himnos, pero le gustaba las letras, las escuchaba, le gustaban las tonadas. Vamos a orar. Todo el mundo cerraba sus ojos, agachaba su rostro, algunos se hincaban y él, viendo lo que los demás hacían, también inclinaba su rostro y oraba, ¿verdad? Cerraba sus ojos. Llegó el momento de la lectura bíblica y el que estaba dirigiendo dice, leamos segunda de Timoteo 3:12. El joven abrió la primera página de la Biblia, hermanos, y se encontró con Génesis. Y siguió por Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y siguió todo el Antiguo Testamento. Se regresó, se dio cuenta de que había un índice. Aquí hay 2 testamentos. Y se encontró con que el Timoteo estaba en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y vio, a ver, Timoteo está en la página 345. Y se puso a buscar la página 345. Cuando por fin encontró la página 345 y pudo dar con el versículo, con la cita donde estaba leyendo el predicador o el hermano que dirigía. El hermano ya estaba dando otra cita y ya estaba terminando de leer esta. El joven se sintió así como que desanimado en ese momento. Dice, caramba, necesito aprender más de la Biblia. Este joven, hermanos, de quien yo les estoy platicando, su nombre era Moody y fue un predicador, un evangelista que además de escribir libros, es uno de los evangelistas que el Señor ha usado con mucho poder en su obra. Este Moody, bueno, creó un instituto bíblico, hermanos, para 1200 jóvenes. Su nombre completo era Dwight L. Moody. Y la verdad es que es increíble cómo comenzó este hombre, como ese joven que no sabía manejar su Biblia. Y poco después, él abriría una escuela bíblica, hermanos. ¿Con qué poder usa Dios la escritura para cambiar las vidas? ¿Usted y yo podemos entender la Biblia, hermanos?
Porque tenemos la guía del Espíritu Santo, porque es Dios a través de su misericordia transformando nuestras vidas. Además, hermanos, hay una verdad muy hermosa en los versículos que acabamos de leer. Cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros somos santificados a través de la Escritura. Dice el versículo 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cuando usted y yo leemos la Escritura, el Señor nos santifica, el Señor nos limpia, transforma nuestro pensamiento, nuestro corazón, transforma nuestras maquinaciones diabólicas en cosas que sirvan a Dios. Él va transformando nuestro carácter. Es por eso que es necesario, hermanos, que leamos la Biblia. Y es necesario tener nuestros devocionales diarios. ¿Qué va a ser un devocional bíblico? ¿Qué hace la Biblia por nosotros? Bueno, hay unas cuantas cosas, que podríamos decir acerca de lo que el estudio bíblico hace por nuestra vida. En primer lugar, lo voy a mencionar nada más, dice, nos hace cristianos fuertes. ¿Qué significa esto? Nadie quiere ser raquítico ni física ni espiritualmente. Al hacernos cristianos fuertes, quiere decir que la Biblia nos va fortaleciendo, nos va haciendo maduros, nos va haciendo crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el transcurso de la vida, hermanos, yo he conocido cristianos que siguen todavía infantiles como cristianos. La verdad es que como cristianos, desde el momento que recibimos al Señor Jesucristo, nuestra vida debe de tener un crecimiento. No podemos quedarnos pequeñitos. No podemos quedarnos así chiquitos. Porque entonces nos va a costar mucho trabajo entender las verdades espirituales. O más bien, nos va a costar mucho trabajo obedecerlas. En la medida que nosotros vamos creciendo y vamos espiritualmente y vamos creciendo por la palabra y vamos desarrollando ese gusto por leerla, ese gusto por estudiarla, por compartirla a otras personas, nosotros vamos madurando también espiritualmente, vamos madurando también como personas. ¿Qué actitudes infantiles podríamos entender en las personas? Es muy sencillo, hermanos. Una de las actitudes infantiles que tiene una persona cristiana que no quiere crecer, que no crece, que se queda así estancada en esa infancia cristiana, va a ser una persona que cuando se enoja le gusta hacer berrinches. Y los vemos, hermanos, haciendo un berrinche contra otro hermano y diciendo, en esta iglesia ya no quepo, me voy a otra. Y se va cambiando de iglesia en iglesia. Y va buscando en donde sí las cosas convengan a lo que ella quiere. Y no se va, y nunca va buscando el servir a Dios como tal, sino que va buscando cómo le pueden servir a ella, a esta persona. Entonces queda infantil, es una actitud infantil, una actitud que es madura, es obediente a lo que dice la Escritura, que dice que no busquemos nuestro propio beneficio, sino el de todos los demás. Que no veamos por nosotros mismos, sino que veamos por los demás del pueblo de Dios.
y que tengamos en primer lugar, o que tengamos nosotros en nuestro primer pensamiento a la familia de la fe. Esa es la madurez cristiana. Que si nos hacen enojar, sepamos nosotros no dejarnos llevar por el enojo, sino que tener ese control, ese dominio propio, ¿verdad?, que nos da la Escritura. Ese es el crecimiento espiritual que Dios quiere de nosotros. Ahora, cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, se va a dar, hermanos. Se va a dar porque la Biblia es la que va transformando nuestro carácter y nos va dando esa madurez que requerimos como cristianos. Segunda cosa, nos da seguridad en cuanto a la salvación. A lo mejor algunos digan, yo nunca he dudado de mi salvación. Pero yo sí he visto, hermanos, que dicen, es que la salvación sí se puede perder. Es que qué tal si hago enojar a Dios y se pierde mi salvación. En una ocasión escuché a una hermana preguntando, hermanos, acerca del pecado que no se puede perdonar. Usted sabe cuál es. Que es blasfemar contra el Espíritu Santo. Y me decía esta hermanita, oiga hermano, pero ¿qué tal si yo blasfemo contra el Espíritu Santo sin quererlo? ¿Qué tal si yo lo hago y cometo ese error? Entonces mi salvación se va a perder, Dios ya no me va a perdonar. Tuve que contestarle, hermana, cuando tú vas leyendo la palabra de Dios, cuando tú vas creciendo en el conocimiento de Dios, es Dios quien te va guiando y es Dios quien te va protegiendo de cometer esos errores. No es tu persona, no eres tú teniendo cuidado todo el momento, porque la verdad es que como pecadores nosotros cometemos muchos errores, pero es Dios quien nos protege también incluso de nuestros propios errores. Y es Dios quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios no nos abandona, por lo tanto, no permite que nosotros caigamos en ese pecado. Él siempre estará a nuestro lado cuidándonos, protegiéndonos. Y nos da seguridad, hermanos, el saber que Dios es quien nos ha dado la salvación y que la salvación no se puede perder. Que la salvación es dada por Dios y es una de sus promesas. ¿Quién puede arrebatar las ovejas de su mano? ¿Quién puede abrir el puño de Dios y decir, dame esa oveja, esta ya no te va a pertenecer? Yo le decía a los niños, a ver niños, voy a poner una moneda en mi mano. Quiero que ustedes me abran mi mano y me quiten esa moneda. Si me la quitan es suya. Me arrepentí honestamente de haberles dicho eso, ¿verdad? Porque me llovieron hasta patadas. Y pues a fin de cuentas, hermanos, les costó trabajo, pero terminaron obligándome a abrir la mano. Y les decía yo, ¿ustedes creen que alguien pudiera abrir la mano de Dios? ¿Creen ustedes que alguien pudiera obligar a Dios a abandonar a un cristiano? Y la contestación fue esta, hermanos. Me dijeron, no, porque Dios es mucho más grande y más poderoso. Amén, le dije, eso es. Dios es grande, Dios es poderoso y Dios nos ha dado la salvación por su sola gracia, por su gran amor. Y esa gracia que nosotros adquirimos en Jesucristo, hermanos, es lo que nos da seguridad. El leer la Escritura, el poder leer la palabra de Dios, encontrarnos tantos versículos que nos hablan de la salvación, tantos versículos que nos dicen, como Juan 17, lo que acabamos de leer, dice, eh, el, el versículo versículo 12, hermanos, dice,
Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Dice, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Ninguno de ellos se perdió. Esta es la obra de Dios en nuestras vidas. La verdad, hermanos, es que hemos sido salvados, hemos sido rescatados. Y cuando nosotros leemos este tipo de promesas de parte de nuestro Dios, nos damos cuenta de su gran amor y de su gran misericordia para nuestras vidas. Y eso nos da seguridad en cuanto a la salvación. Nos da confianza también. Tercero, nos da confianza y poder en la oración. ¿Qué es la confianza y qué es el poder en la oración? Es el conocimiento que tenemos de saber que ahora que somos cristianos, podemos hablar con nuestro Padre Celestial, hermanos. Y que al hablar con nuestro Padre Celestial, sabemos que Él nos escucha. ¿Y sabe por qué? Porque nos lo enseña en su palabra. Primera de Juan 5, 14 y 15. Voy a darle lectura rápidamente, hermanos. Y esta, repito el versículo, es primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Escuchó usted bien? Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¡Qué hermoso, hermanos! Leer la Biblia, la lectura bíblica nos da confianza y nos da poder en la oración. Porque a medida que avanzamos en la lectura bíblica vamos a encontrarnos muchísimos versículos en donde Dios nos repite una y otra vez: clama a mí y yo te responderé. Y nos vuelve a decir: orad sin cesar. Y podemos ver ejemplos, hermanos, en el Antiguo Testamento de cuando los hijos de Dios hablaban y clamaban, el Señor les escuchaba. Qué gran bendición, ¿verdad, hermanos? Entonces, la lectura bíblica nos va a ayudar, hermanos, a reforzar nuestra confianza cuando nosotros estemos orando. Nos va a reforzar esa confianza cuando usted le diga a una persona: oye, hermano, tienes este problema, voy a orar por ti. Muchas veces esta frase, hermanos, yo he visto personas que cuando les dice usted: voy a orar por ti, hermano, lo toman como que, pues, bueno, sí, hermano, está bien. O sea, se les hace como que la oración no es la respuesta a sus problemas. Pero ¿saben qué, hermanos? Debemos entender que habrá gente que no lee la Biblia y por lo tanto no entiende que nosotros, al decirle vamos a orar por tu problema, le estamos diciendo: estamos ayudándote a encontrar la solución real a tus problemas. Cuando nosotros enseñamos a otros a orar, les tenemos que enseñar a través de la escritura, ¿verdad? Y reforzar esa lectura, reforzar esa confianza, perdón, a través de la lectura de estos pasajes bíblicos que nos dicen que si pedimos creyendo, Él nos lo va a dar, conforme a su voluntad. Qué hermoso, hermanos. Entonces, vamos a repasar. Llevamos hasta ahorita 3.
La primera, les recuerdo, les dije que nos hace cristianos fuertes. La segunda, nos da seguridad en cuanto a nuestra salvación. La tercera, hermanos, nos da confianza y poder en la oración. 4, nos limpia de pecado. Qué hermoso. ¿Por qué nos limpia de pecado? Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios, hermanos, tiene ese efecto purificador en el creyente. Nuestro Señor oró diciendo en el versículo 17 de Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es lo que comentábamos hace un momento. De algún modo, hermanos, la palabra de Dios tiene ese efecto purificador en el cristiano que estudia su palabra. Porque transforma, les decía hace un tiempo, nuestra manera de pensar. Porque transforma ese sentimiento perverso que quiere alojarse en nuestro corazón. Lo quita, lo destierra y pone ese sentimiento espiritual que viene a través de la palabra de nuestro Dios a nuestra vida por la gracia de nuestro Dios. Dios transforma nuestras vidas, hermanos. Dios nos limpia, nos da esa pureza, hermanos, cuando nosotros estudiamos su palabra. Qué hermoso, ¿verdad? Versículo 119, Salmo 119:9, hermanos. Muchos lo conocemos, ¿verdad? Hay una pregunta en el Salmo 119:9. La pregunta es, ¿y con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta, hermanos, es bien cortita. La respuesta que nos da es, con guardar tu palabra. Así es, porque la palabra de Dios limpia al creyente. Bien, hermanos. 5. Nos da gozo. Juan 15:11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. En la versión popular, hermanos, déjenme leerle, dice, para que se alegren conmigo y así se llenen de gozo. Entonces, hermanos, cuando nosotros leemos la palabra nos llena de gozo. Pero no ese gozo que depende de lo que tengamos o no tengamos. No es ese gozo vacío que si yo no tengo dinero en mi bolso, me siento muy mal, tengo muchos problemas, ya me siento ansioso, la ansiedad me está subiendo mi presión y al subirme la presión me duele la cabeza, me pongo de mal humor, ya me enojé con mi esposa, ya me peleé con mis hijos, ya regañé a otro por ahí en la calle que se me tropezó encima y ya se hizo una cadenita, ¿verdad? ¿Y el gozo? Ese gozo que tanto predicas, que tanto hablas, no es ese gozo el que el Señor quiere para ti. El gozo de nuestra salvación, hermanos, es ese gozo que no depende de nuestra situación. Es ese gozo que nosotros tenemos porque sabemos que no estamos solos. Y al saber que Dios está con nosotros donde quiera que vayamos, nos alegra, nos anima. Al saber que el Señor tiene el control de todo lo que todo lo que nos pasa, hermanos, nos da confianza. ¿Y sabe qué? Una persona que tiene confianza tiene gozo, tiene alegría en su corazón. No hay esa ansiedad que lo oprima y lo exprima porque se siente tranquilo al saber
que todos los problemas están en las manos de Dios, que Dios tiene el control de su vida. Y eso ocurre solamente cuando leemos su palabra. Nos da gozo, nos da alegría el poder nosotros entender que Dios está en control. Dice Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Se da cuenta? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, dice, tendréis aflicción. Y ahí viene la palabra que nos da gozo. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, leer la palabra de Dios, hermanos, nos trae gozo a nuestra vida. Nos trae libertad. Nos trae paz. Qué hermoso. Y va a decir usted, ¿cómo repite qué hermoso? La verdad, hermanos, es que no deja de maravillarme todo lo que la Escritura puede hacer por mi vida y por la vida de usted. Es increíble, la verdad, entender cómo Dios, a través de su palabra, derrama tanta bendición en cada uno de nosotros. Y que tengamos esa palabra tan a la mano, hermanos. Que la tengamos nada más con estirar nuestra mano y agarrar nuestra Biblia. O a lo mejor con que usted tome su celular y apriete con el dedito y lo ponga ahí y toque su celular y abra una Biblia virtual y empiece a leer la Biblia ahí. Es sumamente increíble. Dios usando esos medios para poder alcanzarnos, para poder darnos gozo en nuestras vidas. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Es una belleza de texto, hermanos. 7. La 6 dijimos que nos proporciona paz. 7. Nos orienta, hermanos, en las decisiones de la vida. La Biblia es, ¿cómo decirlo? Un compendio completo de guías para el matrimonio, para el trabajo, para las relaciones públicas, para las relaciones interpersonales, para la relación con mis hijos, para la relación con mi esposa, cómo debo comportarme. Si alguien se incita conmigo, ¿qué debo hacer? ¿Cómo llevar a los pies de Cristo a alguien? ¿Cómo ayudar a otra persona que se acerque a mí? ¿Qué debo hacer en mi trabajo? ¿Cómo hacer estas cosas? Todo viene a través de la Escritura, hermanos. La Escritura trae consejos. E incluso cuando usted sigue los consejos de la Escritura, le trae, que lo vamos a ver más adelante, le trae éxito. Nos orienta, hermanos. Dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y me decía, me gustó mucho un hermano cuando predicaba acerca de este salmo. Y me decía el hermano, ¿usted ha caminado en un camino totalmente oscuro, donde no hay ni una sola luz? Y entonces yo me acordé, hermanos, de una época de mi juventud que se me hizo de noche, junto con otros amigos, y íbamos caminando, bueno, más bien íbamos en bicicleta, pero la bicicleta, pues nos internábamos donde quiera, hermanos, y nos metimos entre los cañales, cuando todavía era seguro.
Nos metimos entre los cañales y andábamos ahí, probando las bicicletas. Se nos hizo de noche, se oscureció y no había ni una sola luz. Solamente había un resplandor a lo lejos que decíamos, hacia allá tenemos que ir. Uno de ellos traía una lámpara en su bicicleta y se pasó al frente para ir alumbrando. La verdad es que no se veía casi nada, se veía poco, pero ese poco nos bastaba para ver dónde teníamos que pisar, dónde teníamos que ir, hacia dónde teníamos que avanzar. No nos aventaba una luz que dijéramos, ya puedo ver todo el camino completo. No, nos iba guiando poco a poco. Entonces, hermanos, la escritura así es también. Nos va guiando poco a poco. Nos va dirigiendo a cada paso que damos. Nos va enseñando qué decisiones tomar. Cómo debemos trabajar. Uno de esos consejos es, si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y ese cualquier otra cosa, hermanos, incluye cualquier cosa. Estamos hablando desde lavar los trastes, limpiar mi casa, hasta hacer mi trabajo secular, ¿verdad? Hacedlo todo para la gloria de Dios. Y cuando nosotros hacemos todo para la gloria de Dios, pues lo hacemos bien. Lo hacemos lo mejor que nos salga, porque lo estamos haciendo para la gloria de Dios. Y obviamente que una persona que no es cristiana, al ver la forma de trabajar de un cristiano, que está haciendo todo bien, que está haciendo todo lo mejor posible, aunque no lo estén vigilando, pues le llama la atención y dice, oye, qué bien trabajas. Y cuando usted le dice, es que yo lo hago para la gloria de Dios, pues dicen, pues qué bien trabajas, sigue así, a lo mejor te doy hasta un aumento, ¿verdad? Y vienen las cosas buenas, vienen las bendiciones. Cuando nosotros hacemos bien nuestros trabajos. Nos orienta. Todas las decisiones que tomamos, hermanos, tienen que ir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y cómo va usted a conocer la voluntad de Dios? Leyendo la escritura. Así es, mis hermanos. Dice Lucas 11:28. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No se puede guardar lo que no se ha oído, hermanos. Aquí dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Pero si usted y yo no escuchamos, si usted y yo no leemos, ¿qué vamos a guardar? ¿De qué estamos llenando nuestro corazón y nuestra mente? Si no leemos la Biblia, algo más va a ocupar ese lugar. Va a haber basura ahí que va a tomar, que nos va a interferir para tomar buenas decisiones. Pero cuando nosotros leemos la escritura y la guardamos, entonces vamos a ser felices. Bien, hermanos. Seguramente ustedes recordarán que en la primera parte de cómo llevar un devocional, decíamos cómo debería ser más o menos o qué ejemplo podíamos llevar para poder tener un devocional diario. Bien, hermanos. Quiero compartir con ustedes algunos puntos y lo voy a hacer un poquito más rápido, hermanos, para no cansarlos. ¿Cómo llevar un devocional?
Esto va a ser una introducción, hermanos, porque posteriormente vamos a continuar. No cree usted que esto va a ser así, flash. Punto número 1, hermanos, la lectura diaria. La lectura diaria de la Biblia es el fundamento de nuestro devocional diario. ¿Se acuerda que habíamos dicho lectura diaria? Apartar 15 minutos para tener ese tiempo de devocional diario. Tener un lugar especial en donde estudiar la escritura. Hay que leer, decíamos también, con un lápiz al alcance de nuestra mano y una libretita especialmente para registrar nuestros devocionales. Y que la lectura de la Biblia debe ser sistemática, es decir, ordenada. No agarre usted su Biblia y diga, bueno, a ver, ¿dónde voy a leer hoy? Agarra su Biblia y dice, aquí. Y empieza usted. ¿Qué va a pasar? Bueno, no va a tener organizadas sus ideas. No va a tener usted una secuencia lógica de lo que está leyendo. Entonces, la recomendación es leer la Biblia de forma ordenada, sistemática, para poder tener un buen desarrollo en cuanto a lo que vamos leyendo. Y algo que no mencioné, hermanos, y algo que nos podría ayudar muchísimo para poder tener nuestro devocional diario, es la iniciación de un diario espiritual. ¿Por qué se llama diario espiritual? Bueno, un diario, llevar un diario, hermanos, escribirlo, lo que ya no se hace mucho en esta época, ¿verdad? Que es escribir las ideas. Nosotros debemos hacerlo. Es una recomendación que encontré aquí y me pareció muy buena. Cuando nosotros organizamos nuestras ideas, cuando nosotros vamos escribiendo lo que vamos leyendo, lo que vamos aprendiendo, más bien la enseñanza que sacamos, nos va sirviendo porque vamos llevando una secuencia y nos vamos dando, hermanos, cuenta de lo que vamos avanzando y de esa forma vamos pudiendo llevar un orden. Entonces, este es un instrumento, hermanos, que nos va a ayudar. No nos hace falta un diario de lujo, ¿verdad? Sino simplemente tener un cuaderno, hermanos, que sea especialmente para nuestros devocionales, para nuestro estudio devocional. ¿Qué debemos incluir en nuestro devocional diario? Más bien en nuestro diario espiritual, en ese diario que vamos a escribir. Tome usted nota. La primera cosa que vamos a escribir es el mensaje de Dios para ese día. Usted va a buscar en esa lectura que haga el mensaje de Dios para ese día. Puede decirle a Dios, tienes que confiar en mí, tienes que orar, arrepiéntete de tus pecados. El mensaje de Dios que tenga para usted en ese día, anótelo, búsquelo. Siempre con un mensaje de Dios para ese día, va a encontrar usted también una promesa. La Biblia está llena de promesas, hermanos, muy hermosas para nuestras vidas. Y la promesa puede ser, cree en el Señor Jesucristo, ese es el mensaje de Dios en ese día, y serás salvo tú y tu casa.
Esa es la promesa. El mensaje, cree en el Señor Jesucristo, es la promesa, y serás salvo tú y tu casa. Y usted lo anota. La Biblia, así como tiene promesas, nos va a ayudar y vamos a ir descubriendo, nos va a ser más fácil descubrir, hermanos, las promesas de Dios para nuestras vidas, y lo vamos a tener anotado, que es lo mejor. Nos va a ayudar a recordarlo. La verdad es que cuando nosotros anotamos lo que vamos aprendiendo, es mucho más fácil recordarlo cuando necesitamos aplicarlo, cuando necesitamos compartirlo con alguien más. Entonces, en su devocional diario, así de una manera sencilla, va a escribir usted: a ver, ¿qué mensaje me da Dios para este día? Este es el mensaje que yo encontré. ¿Cuál es la promesa de Dios para este día? Esta es la promesa que Dios me da. Puede ser que encontremos promesas o puede ser que encontremos mandamientos. Así que vamos a anotarlo como número 3. Los mandamientos a cumplir. Puede ser cualquiera de esas 3 cosas. No es necesario que saque usted las 3 cosas así como va, sino que puede usted ir alternando. Puede ser que el día de hoy encontró el mensaje de Dios para este día con un mandamiento, el mensaje de Dios para este día con una promesa, o puede ser que encontró los 3. Encontré un mandamiento, encontré una promesa, pero también encontré el mensaje, una promesa, y también encontré un mandamiento a cumplir. Ahora, ya que nosotros escribimos esas 3 cosas, vamos a escribir una cuarta, hermanos, con esas 3 que ya sacamos, o con esas 2, o con esa una, la aplicación personal. Escríbalo como tal. Bueno, ¿qué descubrí en esta lectura? ¿Qué quiere Dios para mí? Por ejemplo, supongamos que el mandamiento para el día de esa fecha sea: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Efesios 5:25. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Podríamos escoger algún aspecto en el que sabemos que hemos obrado con egoísmo en relación con nuestra esposa. Incluso, hermanos, podríamos pensar: bueno, ¿he amado a mi esposa? Mi esposa sabe que la amo. ¿Le he expresado mi amor? Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿En verdad me he comportado como un marido amante de mi esposa? Y entonces, hermanos, ¿qué aplicación personal? Dice: así como Cristo amó a la iglesia. ¿De qué manera amó a la iglesia Cristo? Cristo dio su vida por la iglesia. La amó de tal forma, hermanos, que se entregó a sí mismo. ¿Cómo debo amar a mi esposa? ¿Cómo debo cuidar de ella? Y ahí usted está sacando ya una aplicación personal. Y esa aplicación personal la debe usted tener en mente. A ver, ¿por qué saqué esta aplicación personal? Porque la promesa, porque el mandamiento de Dios es: maridos, amad a vuestras mujeres. Esa es la que yo escogí. Sí, tiene usted que escoger, porque puede ser que en un pasaje bíblico encuentre usted varias. Ok, entonces escoja una de ellas y dele una aplicación para su vida.
Este tipo de aplicación tiene que ser sencilla, hermanos, pero práctica. Una aplicación que sea sencilla, práctica, que lo desafíe en la obediencia a Dios. Sí, póngase usted desafíos. El Señor me está diciendo que debo estudiar su palabra más. Ok, ¿cómo estudio? Pues la verdad es que casi no la estudio. La verdad es que casi no oro. La verdad es que a mí no me gusta mucho hacer esto, pero el Señor me está desafiando, me está diciendo que tengo que hacerlo. Esa es la aplicación personal, ¿ok? No sé si hasta aquí vamos bien, hermanos. Vuelvo a repetir, ¿qué deberíamos incluir en nuestro diario espiritual? Dijimos, el mensaje de Dios para ese día, la promesa de Dios para ese día, el mandamiento a cumplir para ese día y la aplicación personal. Puede ser, hermanos, repito, que encuentre usted los 4 conceptos, o puede ser que nada más encuentre 2 o nada más 1. Pero siempre debe de tener la aplicación personal, práctica, sencilla y que desafíe a la obediencia a nuestro Dios. Que podamos ser desafiados a ser obedientes, íntegros delante de nuestro Dios. ¿Por qué sería bueno? ¿Qué razones puedo darles, hermanos, para llevar un diario espiritual? Bueno, la verdad es que las razones son sencillas. Ya para terminar, hermanos, la primera razón que yo encontré para llevar un diario espiritual es que nos proporciona un método práctico para anotar nuestros pensamientos especiales. Esos pensamientos que surgen en la lectura diaria de la palabra de Dios. Nos produce también, hermanos, una actitud expectativa. Porque cuando estamos estudiando un libro, tenemos la expectativa de qué es lo que sigue, qué es lo que Dios te va a enseñar el día de mañana, qué más hay. Habrá una expectativa, nos va a despertar un interés, hermanos. Cuando nosotros leemos un libro, a veces este libro nos atrapa y queremos seguir leyendo hasta terminarlo. Eso va a pasar. Tercero, nos proporciona un control útil, hermanos, para saber con qué regularidad estoy leyendo, para saber cómo voy leyendo y en qué orden lo estoy haciendo. Y el cuarto, hermanos, el más sencillo, pues es que nos va a servir de repaso. Nos va a ayudar para repasar lo ya leído. Y se va a dar usted cuenta de que de pronto cuando vuelve usted a leer ese versículo, va a encontrar otra enseñanza más, va a encontrar otra aplicación a su vida distinta y se va a maravillar, hermanos, por tal cantidad de bendiciones que va a derramar Dios en usted. Porque un solo versículo le va a enseñar muchas cosas. Incluso cuando escuche usted una predicación, va a llegar el momento en que alguien va a predicar acerca de un pasaje que usted ya estudió, que ya usted hizo una aplicación y se va a dar cuenta, yo también encontré esto. Entonces se dará cuenta, hermano, de que Dios usó su palabra para transformar su vida. Entonces, bueno, la siguiente tarea, hermanos, que tendremos será llevar este diario espiritual. Su libretita, que solamente sea para ese uso, no para otra cosa, no para anotar algún teléfono o para anotar alguna receta de algún pastel rico que quiera después convidarnos a todos los demás, sino que sea simplemente y exclusivamente para anotar su diario espiritual de sus devocionales diarios.
Bien, hermanos, la verdad es que quiero terminar, hermanos, con este pensamiento tan hermoso que tiene la Biblia. En Juan 17, dice el versículo 8, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. Amados hermanos, está hablando de nosotros los cristianos, aquellos que hemos sido recibidos, que hemos sido transformados, hemos recibido la palabra de Dios, y eso nos ha dado este conocimiento, hermanos, que el Señor Jesucristo ha sido enviado por Dios por amor, para que nosotros glorifiquemos a Dios con nuestras vidas, para que nosotros busquemos honrarlo siempre. Y la mejor manera de aprender a hacerlo es estudiando la Biblia. Espero que esto sea de bendición para sus vidas, hermanos. Continuaremos con este estudio, hermanos. La verdad, hay mucho más. Traté de hacerlo lo más resumido. Perdón, hermanos, si me extendí demasiado. Pero más adelante, hermanos, seguiremos con otro capítulo que será métodos de leer la Biblia. A lo mejor ya lo estudiaron ustedes en hermenéutica, hermanos, pero aún así vamos a darle un repasito. Oremos, hermanos, les invito a orar a nuestro Dios para poder terminar con nuestro estudio. Bendito Señor, te damos honra y gloria porque tú nos has bendecido con tu palabra. Gracias porque pudimos aprender, Señor, todo lo que tú haces por nosotros a través de ella. Porque tu sola palabra, Señor, nos da poder, nos da fortaleza, nos limpia, nos purifica y nos enseña, Señor, a vivir una vida agradable delante de ti. Padre, gracias. Gracias por tanto amor. Señor, te rogamos que tú nos ayudes para estudiar diario tu Biblia y para poder entenderla, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Permite, Señor, que podamos compartir tu palabra a otros y asimismo, Señor, extender tu reino. Gracias, Señor, por tanto amor en Cristo Jesús. Amén. Y bien, hermanos, pues